Hola, buenos días a todas y a todos de nuevo. Gracias por la puntualidad, que en nuestra casa aquí es bastante complicado empezar y vamos. En primer lugar, quiero agradecer a los tres ponentes que están hoy con nosotros, pues su disponibilidad para estar aquí, y disculpar a Anabel, que era ponente hoy con nosotros, porque a última hora, con la moción de censura, con todo lo que está ocurriendo, pues la han encargado a ella coordinar las notificaciones de la moción de censura y por lo tanto pues no nos ha podido acompañar y seguro que lo hace en otra ocasión. Como decía, agradecer a los ponentes. Os explico un poco quiénes son los que nos van a escuchar hoy, los que os van a escuchar hoy. Son compañeros del sindicato de todos los territorios. Tenemos compañeros de casi todas las comunidades autónomas. Hemos celebrado un encuentro de comunicación que lo hicimos ayer, una primera interna, donde pues pusimos un poco en conocimiento de todos y con la aportación de todos los de todas las compañeras y compañeros, pues la comunicación de UGT en el próximo año, y como os hemos dicho antes, un momentito antes, ahora, pues la Unión General de Trabajadores este año cumple 130 años y hemos planeado y hemos planificado una serie de exposiciones a lo largo de todo el año 2018 y 2019, que seguramente también intentaremos contar con vosotros para alguna de estas conferencias que vamos a dar. Y también, bueno, pues analizamos un poco pues toda la comunicación que estamos haciendo en el sindicato y nos parece muy importante darle una visión externa y que pues expertos dieran su opinión, pero sobre todo lo que queremos hacer en estas dos mesas, en esta mesa inicial y en la segunda mesa, es establecer un debate. Por eso sí que os pediría pues una intervención al inicio y luego, sin problemas, pues un debate con palabras, que los compañeros y las compañeras introduzcan sus preguntas, reflexiones, y tenemos bastante tiempo, casi una hora y media, creo, que podemos hablar y debatir sobre algo que parece muy de moda, que se habla mucho. Ayer mismo en San Millán de la Cogolla había también una conferencia de sobre posverdad, sobre fakes, sobre noticias falsas, y creo que más allá de las modas, todo lo que está sucediendo, no solo en España, ¿no? Sí, con el panorama político que ahora mismo tenemos, sino pues todo lo que ha ido sucediendo tanto en Europa como en el resto del mundo estos últimos años, pues, y con el auge de las redes sociales, la potencia que tienen las redes sociales y la accesibilidad, que es una de las cuestiones que podemos tratar y estoy aquí, de las redes sociales, de lo que en las redes sociales se publica. Y también, pues, viendo, como decía, lo que está ocurriendo, ¿no? La victoria de Trump en Estados Unidos, el Brexit, que también nos va a afectar de una manera u otra a todos. ¿No? Que parece que también en Europa se están abriendo camino, tanto de izquierdas como de derechas. Ahora mismo hablábamos de Italia, qué va a ocurrir en Italia, y por lo tanto creo pues que era una oportunidad y que nos parecía, como digo, muy oportuno abrir ese debate, porque en el fondo, aunque parezca que siempre que ocurre algo en España somos el ombligo del mundo, estamos rodeados ahora mismo de unas circunstancias que nos afectan a todos y que afectan a la propia política y al propio desarrollo de la política en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, es una nueva realidad a la que tenemos aquí ya, que nos tenemos que enfrentar, y creo pues que aquí las compañeras y los compañeros responsables de comunicación del sindicato, pues también podemos abrir ese debate entre todos y intentar ver alguna luz, si es que la hay, pero sí que al menos pues reflexionar y dar nuestra opinión, y encima de la mesa pues cuestiones que creo que son muy importantes para todos. Me acompañan aquí
la mesa, ya no es una mesa, pero aquí está conmigo Pablo Simón, al que todos escucháis, creo que en la cadena SER, en La Sexta. No voy a explicar porque todos tienen unos muy amplios y creo que no tenemos que perder el tiempo en estos amplios currículums, pero pues Pablo es de Arnedo, lo voy a decir, ya que yo soy de Calahorra y hemos dicho aquí La Rioja. Somos pequeñitos, pero estamos de muchos sitios, cada vez se nos ve más. Y pues agradecerle, ¿no?, que esté aquí con nosotros. Sabéis que es fundador de Politicón, politólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. También está aquí a mi izquierda Ignacio Urquizu, sociólogo y profesor de Sociología de la Universidad Complutense, aquí de Madrid. Dimitri Barúa, jefe de prensa de la Comisión Europea, que sí quiero dar las gracias especialmente porque ha sido un poco atraco a mano armada, porque por distintas circunstancias nosotros queríamos que alguien de la Comisión estuviera y que nos diera también su visión, y sí que por distintas cuestiones pues otros compañeros tuyos no podían estar, y agradecerte especialmente que hayas hecho el esfuerzo de venir aquí. Si queréis empezamos como os he presentado, lo dicho, una introducción, unos 5, os da mucho 10 minutos, y porque creo que lo importante es abrir el debate y pues ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Y creo que es una jornada muy interesante en la que todos podemos dar nuestra opinión. Pablo. Estupendo. Bueno, sobre todo, primero, es un placer y un honor estar de una mesa de este nivel. Y, bueno, a mí en mi intervención, que quiero que sea breve, en 5 o 10 minutos, solo me gustaría sobre el marco general de la discusión, si os parece, porque yo creo que hay mucha tela que cortar aquí. Mi primera asunción o el punto de partida es que ahora mismo estamos viendo que la crisis ha terminado de destapar un proceso de transformación estructural muy profundo en las sociedades occidentales que conecta al menos con 3 vectores que yo creo que son clave. Globalización, es decir, cada vez tenemos una mayor interdependencia entre los diferentes países. Analizar los países como compartimentos estancos cada vez pierde más su sentido, no solo porque estamos en una lógica supranacional con la Unión Europea, sino porque también no solo mercancías, no solo servicios financieros, también personas, también ideas viajan más rápido. Creo que estamos viviendo una transformación tecnológica cada vez más acelerado, y esto tiene clave, lo que y tercero, creo que también estamos viviendo las sociedades cada vez más aceleradas de crecimiento. No siempre son fáciles de saber en qué medida uno no viene con que son de las sociedades occidentales, que están reequilibrando también el poder a nivel global y que nos está generando retos nuevos. La crisis económica, a mi juicio, lo que hace es acelerar muchas de estas transformaciones que vienen acelerándose como poco desde los años 70. ¿Vale? Yo creo que esto es un proceso de más tiempo con... Es algo así como bajar la marea y mostrar que estamos vivos, ¿no? Segundo, en parte por esto discutir, yo creo que más allá de que con frecuencia se habla de la crisis de la democracia liberal representativa y las que tradicionalmente habían vehiculado la acción política de los ciudadanos en contacto con sus instituciones, están en crisis o en transformación. Y con eso me refiero a todos los agentes, los cuales dependan hasta cierto punto de la confianza de los ciudadanos en ellos. Es decir, los partidos políticos, es decir, los sindicatos, es decir, las iglesias, es decir, los medios de comunicación. Todos esos agentes que en un principio son los que atesoraban de la confianza ciudadana para llevar a un mandato, un cambio, una transformación social, ahora mismo están en cuestión. Hay datos bastante
contundentes de cómo la afiliación en todos los partidos políticos desde los años 70 para aquí no ha hecho más que descender, cómo la capacidad de los sindicatos también ha ido descendiendo desde los años 70 para aquí. Y ahora hay todo un debate, que yo estoy seguro de que vamos a tratar aquí, sobre en qué medida esto es culpa o no del cambio de la realidad, el cambio de contexto, o de lo que han sabido adaptarse, ¿vale? Porque siempre hay aquí una duda, ¿no? Cuando tú vas a un típico seminario sobre la crisis, que creo que se lleva esto, que siempre hay la pregunta, ¿no? ¿Por qué la socialdemocracia no sale? ¿Porque ha traído valores de izquierda o es que es socialdemócrata como hace 40 años? Entonces, hay dudas, hay interpretaciones, uno pone y otro en otra, y a los sindicatos pues esto también les interpela muchas veces. Yo creo que no es sencillo, no está cerrado, pero desde luego es interesante plantearlo en un contexto más amplio, que es que todos estos agentes están cambiando. Y estos son procesos de transformación que han ocurrido durante los últimos 200 años. Los partidos no son igual hace 200 años que ahora, los sindicatos tampoco, y ahora vemos que hay otros agentes que también piden paso. Por ejemplo, los movimientos sociales, sobre todo ahora que estamos cumpliendo en mayo del 68 el aniversario, pues también están cobrando más importancia, aunque sean más evanescentes, y luego a la hora de esto traducirlo en políticas, pues tercero, ¿cuáles son, a mi juicio, las implicaciones que esto también está teniendo en lo que vemos en el día a día? Los votantes se están volviendo más promiscuos, es decir, la volatilidad electoral va en aumento, la gente cambia de partido con más frecuencia, surgen cada vez nuevos partidos, también, y es más fácil y más barato hacer un partido. Tú ahora no necesitas abrir una casa del pueblo en cada municipio de España. Tú basta con que tengas 5 minutos de tertulia de televisión para poder entrar hasta la cocina, ¿no? Y esto es algo que conecta también con el cambio de la infraestructura, pero con que los nuevos cada vez tienen, por ejemplo, formar complicado los parlamentos más fragmentados, sociedades más polarizadas, el anclaje de voto es cada vez más difícil y muchas veces dicen que no, que contigo no me junto, y esto obliga muchas veces a formar gobiernos los cuales pueden cortocircuitar a veces un fundamento clave en la democracia, que es la alternancia, es decir, cuando tienes gobernando antagónicos, eso también cortocircuita una cosa importante en democracia, que es que haya proyectos políticos distintos, y si las grandes coaliciones, los gobiernos técnicos que van en aumento, pero también el que ahora un partido nuevo, sobre todo en los sistemas presidenciales, más que los sistemas parlamentarios, porque ahí hay que pactar, pero los sistemas presidenciales, un anti-establishment ambicioso puede asaltar con una plataforma más sencilla al poder, y yo creo que esto es algo que vamos a ver con más frecuencia, ¿vale? Macron no se podría entender sin que hubiera un sistema presidencial como el que hay en Francia a 2 vueltas, ¿no? Esto es importante, pero también hace 20 años hubiera sido más difícil de explicarlo que ahora, ¿no? Igual que Trump, yo creo que eso es algo a tener en cuenta. ¿Y cuál es el corolario, por lo tanto? Que la política se está volviendo cada vez más volátil y más basada en la comunicación. Yo creo que esto, para alguien que es politólogo, entre comillas, duro, yo me considero de los duros, es decir, yo soy de los que mira la estructura y tal y cual. Es decir, que ahora está tertuliando y todas estas cosas. Muchas veces nuestros políticos no tienen tiempo para pensar, pero también el estado de opinión de la es decir, cuánto al final sacamos. El problema es que en un contexto de transformación en el que están emergiendo nuevas desigualdades, es decir, si tú no haces nada en tu país, la desigualdad va a ir en aumento, porque la presión estructural empuja en esa dirección. Los partidos políticos tienen menos margen para hacer política de medio plazo, hay menos estabilidad para que haya confianza en que tu proyecto político puede ofrecer una vida al país más de medio plazo, y yo creo que esto nos aboca a mayor volatilidad. También creo, eso sí, y con esto ya termino y os paso el micro, que mirar hacia atrás es nostalgia. Y yo creo que ese mundo, que es el que hemos visto de hace 20, 30 años, de esto que se veía grandes líderes con proyectos de país y tal, yo tengo la impresión
impresión, me puedo equivocar en esto, por eso también os preguntaré a vosotros a ver qué pensáis, que no va a votar. Es decir, yo tengo la impresión de que este es un mundo nuevo que ha venido para quedarse, esa transformación es, y habrá que capeamos esto y cómo al final buscamos mecanismos que permitan acomodar el que nuestras sociedades van a estar más polarizadas, que vamos a dejar de crecer, decíamos, tasas de crecimiento como antes, va un contexto en el que los juegos van a ser más de suma cero y menos de suma positiva, por lo tanto va a haber que optar entre diferentes políticas y esto va a haber que gestionarlo de una manera o de otra y vamos a ver entonces cómo somos capaces de capearlo. Yo no creo que esto sea algo que necesariamente sea sombrío, solo digo que hay que abrazar estas contradicciones e intentar tirar para adelante si al final de lo que se trata es de sacar políticas públicas efectivas, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Es decir, conseguir que la cosa cambie. No que solo cambien los actores, no que todo sea representación, sino que al final también haya políticas públicas que cambien la vida de los ciudadanos. Y lo dejo aquí. Gracias. ¿Se oye? Sí. Ahora sí, sí. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias a UGT por la invitación. Decía antes a los compañeros, la verdad es que hace muchísimos años soy afiliado de UGT, aunque no he participado en casi nada. Pero cuando me llaman, pues me siento como bastante contento de ser afiliado de UGT, de pertenecer a este sitio y de, digamos, colaborar a lo que creo que es importante en nuestro país, es que haya sindicatos fuertes, sindicatos que representen a los trabajadores. Y me gustaría empezar por algo que está diciendo Pablo Simón, y a lo mejor en eso voy a, no sé si a discrepar, pero sí presentar una visión general un poco alternativa. Es que yo soy de los que cree que casi todo ha pasado antes, de que en realidad, en la historia, cuando uno mira para atrás, muchas de las cosas que vemos ahora las habíamos visto ya antes y se nos presentan de nuevas formas. Decía que un liderazgo como Macron no sería posible hace 30 años, pero creo que siempre ha habido hiperliderazgos. Churchill era un líder que gracias a la radio pudo comunicarse con los ingleses y enfrentarse a una guerra. Seguramente Felipe González era un hiperliderazgo que gracias a la televisión pues pudo llegar a todas las casas de los españoles y convertirse en un referente durante casi 2 décadas. Es decir, que los liderazgos, la comunicación, la tecnología, es algo que siempre ha estado ahí y estamos asistiendo a otro cambio, pero es algo que habíamos visto antes. Y porque, como decía, que es verdad que siempre hay un seminario sobre la crisis de la socialdemocracia, sabe lo mismo, creo que ese seminario se viene realizando desde 1916, que es cuando Rosa Luxemburgo escribió La crisis de la socialdemocracia. Es decir, que casi todo tiene que ver con elementos del pasado. Y creo que lo que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con esas movilizaciones, el punto de partida, la piedra angular, es lo que se ha llamado la crisis de representación. Y para saber qué es la crisis de representación, lo voy a explicar un momento qué es la representación, que es lo que hace muchísima gente, muchísimos actores. Representar es estar presente por alguien que está ausente. Eso es la representación. Y lo que pasa es que los que están ausentes están muy descontentos con el que está presente, y el que está presente seguramente no ha entendido que tiene que cambiar su papel en la representación. Y no es una cosa solo de la política. Los bancos tienen un problema de representación, de intermediarios. Es decir, los bancos hasta hace nada funcionaban bajo el sistema de yo tengo una pequeña sucursal en un pueblo con un director que conoce a todo el pueblo y cuando va a dar dinero a alguien sabe quién es esa familia, en qué trabaja, qué patrimonio tiene. Hoy en día un algoritmo lo hace mejor que un director de un banco. Y eso es un problema de intermediario. Las discográficas se han dedicado siempre a promocionar música para gente que la producía y gente que la quería escuchar. Pues hoy en día tú puedes hacer música en tu casa, la pones en YouTube y te haces famoso, como Pablo Alborán. De tal forma que las discográficas tienen un problema. Así que hay una crisis de intermediarios que afecta a la economía, a la política, a lo social, a todos los ámbitos. Y que tiene que ver con esa idea de que los que están presentes pues van a tener que hacer cosas distintas y los que están ausentes, como digo, parece que están muy enfadados con algunos por su papel que han jugado especialmente en la crisis económica. ¿Y de dónde viene el enfado? Pues creo que viene de 5 factores. Y de ahí vienen las movilizaciones y viene mucho de la crisis política que vivimos. En primer lugar,
porque se ha producido una disonancia muy fuerte entre las preferencias de la ciudadanía y las acciones de los que estaban presentes, en todos los ámbitos. Entonces, en la política se ha visto bastante, y lo pongo con un ejemplo. En España, vivimos en un país de centro-izquierda, donde según las encuestas la gente mayoritariamente está dispuesta a pagar más impuestos si es a cambio de mejores servicios públicos. Y lo que hemos vivido es todo lo contrario, reducción del gasto sin atender a las políticas de ingreso o incluso disminuyendo los ingresos, como hemos visto en las bajadas de impuestos de los últimos años, de tal forma que la gente prefiere una cosa y el gobierno hace otra. Aquí también pasa en las relaciones laborales. Las relaciones laborales han cambiado tanto que hay figuras como los autónomos o falsos autónomos que se están extendiendo y que están teniendo problemas de representación. Las relaciones laborales están cambiando tanto que ahora se producen a kilómetros de distancia, de tal forma que uno está en su casa trabajando para alguien que está en otro país o en otro lugar, y esa gente quiere ser representada bajo unas preferencias. Y no están encontrando seguramente la representación que ellos esperan de su situación laboral. De tal forma que hay un problema de disonancia entre lo que la gente quiere y lo que el representante hace. Y ese es el primer rasgo. En segundo lugar, hay un problema de impotencia democrática. Y la impotencia democrática es que los actores tienen mucho menos poder del que tenían antes. Y lo tienen, como decía Pablo, por la globalización, por la Unión Europea, por un conjunto de elementos. De cierta forma que en el fondo hemos externalizado el poder, pero nos hemos quedado con la responsabilidad. De tal forma que la gente cree que los actores tienen más poder del que realmente tienen y les hacen responsables de cosas que no hacen. De tal forma que los representantes o los intermediarios están impotentes porque dicen, no, si esto no es culpa mía. Y dice, pues puede que no lo sea, pero yo soy responsable o te hago responsable de que suceda. De tal forma que vemos cómo las decisiones se toman en muchos espacios que no es el del representante, pero la gente sigue pensando que ese es el responsable. De tal forma que esa es la crisis, en el fondo, que está atenazando a muchos, a los sindicatos, a los partidos, donde seguramente, pues en vuestro caso, tras los cambios de la reforma laboral, los cambios en la negociación colectiva, tenéis menos capacidad para negociar muchas cosas, pero los trabajadores se siguen haciendo responsables de muchos de los elementos de las relaciones laborales, aunque no los decidáis vosotros, aunque no tengan que ver con vosotros. Y eso genera, como digo, un problema de representación. El tercero de los debates, y esto tiene que ver con la comunicación, y aquí, aunque tengo menos evidencia empírica, o la única evidencia es la que yo vivo día a día, es que creo que vivimos en un debate público de muy poca calidad, de muy poca rigurosidad, donde se lanzan muchas ideas, muchas de ellas de bajo contenido, vacías, producto de lugares comunes, más pendientes del titular o de la frase corta que del contenido que lo puede estar sustentando. Y eso ha hecho que de repente pues todas las televisiones, las redes se llenen de gente que opina de un montón de cosas sobre las que no tiene ni idea y de las que no sabe nada, pero que genera mucha opinión y que además la gente se las cree. De tal forma que el debate público está haciendo que la gente pues esté enfadada, porque de repente les dicen una cosa y todo el mundo cree que por ahí va la idea, y de repente a la semana siguiente les dicen la contraria y se siguen enfadando todavía más. Así que creo que el debate público en nuestro país está muy menguante. Y en el fondo, uno de los problemas de que este debate público sea de baja calidad es que creo que hay una ausencia muy clara de referentes, de liderazgos, en muchísimos ámbitos de la sociedad española, en la cultura, en la economía, en la política. No hay referentes creíbles. Y siempre digo que la credibilidad tiene que ver con dos elementos, que a veces se confunde con la coherencia. Son cosas distintas. Uno puede decir una cosa y cambiar de opinión y justificarlo. Pero la credibilidad es algo muy distinto. La credibilidad consiste en saber de lo que hablas y creerte lo que dices. Y eso ahora mismo hay poca gente que encontremos que reúna esos dos requisitos. Que sepa de lo que habla y que se crea lo que dice. De tal forma que como no hay referentes que tengan credibilidad, el debate público creo que ha bajado en mucha calidad y tenemos a una opinión pública que sigue mucho a la opinión publicada y que está generando en muchos casos pues esta crisis política que tenemos delante nuestro. El cuarto de los factores que está detrás de muchas veces de la caída de casi todos los sistemas de partidos y de los shocks en los sistemas políticos es la combinación de dos elementos letales, que es la corrupción y la desigualdad. Son los dos factores que hacen que los sistemas políticos entren en shock. ¿Por qué?
Porque en el fondo, esos dos elementos lo que te están diciendo es que el pacto social e intergeneracional se ha roto, que los consensos sociales, políticos y generacionales han desaparecido. Hay algunos que han intentado, a través de la corrupción y la desigualdad, abusar de su situación de poder para enriquecerse a costa de los demás. De tal forma que el consenso o el pacto que podía haber social en esa sociedad, en la cual se permitía una cierta redistribución, o por lo menos los dirigentes respetaban las reglas y no abusaban de su situación de poder, se rompe. Y eso es un poco lo que se ha pasado también en este país. Es decir, la crisis política al final también tiene que ver con esos dos elementos que combinados son letales para los sistemas de políticos y sistemas de partidos. La gente pierde la confianza porque los consensos básicos sobre los que se había estructurado la sociedad, de una cierta redistribución y de que el que mandaba no abusaba de su poder, pues está abusando. Así que la corrupción y la desigualdad han sido los dos factores que están en nuestro país actuando, pero en otras democracias del sur de Europa también, y que en toda la evidencia empírica muestran que están detrás de las caídas de los sistemas de partidos. Y finalmente, el quinto elemento es algo que ya apuntaba Pablo Simón y que creo que es fundamental y que esto, si queréis profundizar mucho más, porque creo que es muy útil, os invito a que leáis el libro de Belén Barreiro, La sociedad que seremos. Es un cambio tecnológico que ha generado un cambio social, de tal forma que la sociedad ahora misma se ha estructurado en dos sociedades, que conviven al mismo tiempo y que son radicalmente distintas en sus usos y costumbres, que es la sociedad digital frente a la sociedad analógica. La sociedad digital es gente que generacionalmente se estructura en torno a menos de 50 a 55 años, que consume muchísimo las nuevas tecnologías, de tal forma que compra en Internet, usa los mercados de segunda mano, escucha medios de comunicación que ya no son los tradicionales, es decir, que está abierto a un mundo totalmente distinto, que es ese mundo que emerge y que coincido con Pablo, que está para quedarse, y que está cambiando nuestra sociedad en todos sus parámetros, en todos. Y que hace que, por ejemplo, los menores de 30 años, su primera fuente de información política es Internet, la primera. Y frente a ellos está la sociedad tradicional, de más de 55 o 60 años, que sigue consumiendo los medios de comunicación tradicionales, sigue leyendo el periódico, viendo la televisión, usa el pequeño comercio, todavía de cercanía, es decir, que sigue viendo ese mundo desde el punto de vista laboral, económico, político, social, como lo ha visto en los últimos 40 años, que es lo que ha conocido, y que sigue siendo políticamente bipartidista, por lo menos solo tiene por ahora en el horizonte dos partidos. Esas dos sociedades conviven, son radicalmente distintas, una por edad, porque es una cuestión también generacional, está pasando como al ABC en los 90 cuando llevaba la grapa, que sus lectores están muriendo, es decir, que esa sociedad tradicional está desapareciendo, y la que está emergiendo, esa nueva sociedad, es la que tenemos que entender, porque como decía muy bien Pablo, está para quedarse, pero creo que todavía sabemos poco de ella, porque todo lo que tiene que ver con lo digital, que es un cambio tecnológico que aún no sabemos a dónde nos va a llevar. Siempre digo que entre que surgió la imprenta y apareció prácticamente el primer periódico pasaron 300 años. Es decir, que ahora estamos viviendo una nueva era de Internet donde el primer periódico viable en Internet pues ha surgido no en 300 años, un poco antes, pero que todavía no sabemos la potencialidad de todos esos cambios tecnológicos a los que vamos a asistir. Hace poco estaba viendo, y a lo mejor lo veríais, un programa que hacen en canal privado, donde uno de estos que trabajan en la ciencia, en el MIT, Negroponte, le explicaba a Iñaki Gabilondo que están ensayando ya una especie de tatuaje que cambiará de color conforme nosotros nos pongamos enfermos, de tal forma que el tatuaje nos dirá si estamos enfermos. No hará falta que vayamos a un centro de salud, ni a un hospital, nos va a decir un tatuaje en la piel. ¿Qué significa eso para el estado del bienestar? Para los sistemas sanitarios. ¿Qué va a pasar con todos esos empleos, con toda esa gente? ¿A dónde nos lleva la tecnología? No tenemos ni idea. De tal forma que esa nueva sociedad digital va a abrir un campo y un espacio que todavía estamos explorando, que estamos probando, que nos vamos a equivocar muchas veces, pero que está detrás también de esa afección, esa crisis de intermediarios y de la crisis política. Así que, en resumen, por seguir el debate, creo que son 5 elementos, aunque seguramente habrá más. Creo que algunos los podéis cuestionar, pero bajo mi punto de vista son los 5 elementos que han hecho que estemos viviendo esta crisis de intermediarios, esta crisis política, y que esa movilización ciudadana en el fondo no es más que la expresión de un estado de ánimo, digamos, no creo que de sorpresa, pero sí de incertidumbre, donde la gente realmente, ese nuevo mundo no sabe dónde va a empezar y dónde va a acabar,
y sobre el que hay muchas incógnitas, especialmente porque, como decía, se han roto muchos consensos sociales y hay un conjunto de factores que está haciendo que la gente desconfíe de casi todo, ¿no? Así que eso es un poco lo que les quería transmitir y, como digo, seguro que en el debate surgirán más ideas. Buenos días. Yo también tenía ganas de dar las gracias a UGT por invitarme. Yo soy portavoz en Madrid. Yo quería realmente... yo quería... ¿Se oye? Vale. Quería dar las gracias. Quería también... Bueno, teníamos la intención que viniese algún responsable de Bruselas, que fuera un experto en desinformación, que es un poco lo que intentaré centrar mi argumento en esto. La cuestión es, bueno, en el fondo no estamos hablando tanto de... Este tema es importante, pero claro, aquí estamos hablando también de otras cosas que son la crisis de legitimación del proyecto europeo o de la política en general. Por tanto, voy a empezar con estas cuestiones. Yo cuando llegué a España hace, bueno, unos 7 u 8 años, escuché un programa de radio donde se hablaba, bueno, estábamos en plena crisis financiera entonces, y empezaba la crisis económica. Y la persona, que no recuerdo quién es, decía, estamos en una crisis financiera y la estamos resolviendo. Estamos entrando en una crisis económica y probablemente Europa será capaz de resolver esta crisis. De hecho, a grandes trazos, aunque con secuelas más fuertes en unos países que en otros, se ha resuelto, porque todo el conjunto de las economías europeas crece, y algunos bastante. Pero esta crisis económica, esta segunda crisis que tal vez deriva de la primera, pues se irá resolviendo, decía la tertuliana. Pero hay una tercera crisis, una crisis política, que pues, bueno, ella en su opinión, esta crisis derivaba de las otras dos, y esta ya veremos cuándo la solucionaremos. Y ya vemos que esto era hace 7 u 8 años, y estamos ahora plenamente en esta crisis política. Bueno, Europa pasó un momento difícil en 2016 con el Brexit. Voy a decir una palabra sobre esto después. Ha tenido un momento clave con las elecciones francesas, con esta confrontación entre la democracia liberal y un modelo iliberal, que de hecho algunos dicen que también está triunfando en otros países del este de Europa. Y estamos en ello aún con la crisis política que vemos en Italia. Perdón, que se me va un poco la voz, tengo un poco de catarro. Entonces, bueno, estas tres crisis, estamos claramente en una tercera crisis de política, y esta, en mi opinión, ¿se debe únicamente a la crisis económica? Probablemente no. Lo ha dicho, hay otros factores. Yo cuando veo, por ejemplo, las movilizaciones del 8M, claramente estamos hablando de otros factores que demuestran una crisis profunda de nuestras sociedades. Podríamos hablar de la transición digital, y el impacto que tiene sobre el empleo, etcétera. También estamos, yo creo, ante una crisis de liderazgo. Sí, muchas veces triunfan las opciones populistas, pero las más extremas, porque aquí, bueno, todo el mundo es populista según quien lo dice, ¿no? Yo simplemente me voy a ceñir una definición que dio Alan Moore, que es el autor de cómic que hizo V for Vendetta, que es, bueno, no se le puede sospechar de ser una persona de derechas o reaccionaria. Y él dice, un voto de castigo, de protesta, como el que hemos vivido con el Brexit, es como llegar a un hotel, decir que no te gusta el hotel, perdón por la vulgaridad, pero cagarte en medio de la cama porque no te gusta el hotel, y luego descubrir que vas a tener que pasar la noche allí. Es decir, un voto de protesta
realmente nos perjudica a todos, porque es un... pero ¿por qué existen? Pues los otros dos ponentes han dado pistas, ¿no? Yo creo que en parte existe porque hay una falta de liderazgo, porque la opción mía y la opción europeísta, la opción democrática en algunos países no ha sabido presentar su argumento de forma correcta. Y ahí está toda la discusión que tenemos sobre la comunicación y la necesidad de tener mensajes claros, de repetirlos, pero también, o sea, de explicar las cosas a la gente. Hay muchas cosas que han ocurrido en la crisis. Ya, lo teníamos que hacer porque había que hacerlo y ya pasando página y siguiente pregunta. Pero, claro, las cosas se tenían que haber explicado mejor. En este contexto, bueno, el siguiente elemento que quería introducir son las elecciones europeas del año que viene. Yo creo un momento clave para la democracia a nivel europeo, porque de todos los problemas, y podríamos hablar horas sobre esto, de todos los problemas que tenemos, sean las migraciones, sea la inversión, la economía, el gobierno del euro, todas estas cuestiones o se resuelven a nivel europeo o no se resuelven. O sea, o estamos dando una solución a nivel europeo o vamos a tener situaciones como la de Italia y ya veremos lo que pasa en Italia, pero desde luego es probable que muchos de los remedios que están planteando, incluso la posibilidad de una salida de movimientos euroscépticos que proponen una salida del euro como solución, pues ya veremos, ojalá no pase nada de esto, pero evidentemente pues son soluciones que nos empobrecen a todos y saldrían más perjudicados los italianos en primer lugar. Dicho esto, hago un inciso. Desde la Unión Europea no tenemos nada a decir a los italianos, son ellos quienes deciden. No podemos, hemos visto algunas cosas ayer, desde luego son ellos quienes tienen que decidir, de la misma manera que tienen que ser los españoles que deciden su futuro. Por tanto, Europa tiene una serie de retos y, bueno, nosotros, la Comisión Europea ha propuesto soluciones, estamos proponiendo reforzar, por ejemplo, la gobernanza de la zona euro, pero para esto necesitamos un mandato político. En parte ya lo tenemos, es lo que estamos intentando conseguir ahora, pero Europa necesita un mandato político para el futuro. Y siempre digo, no son elecciones al Parlamento Europeo, son elecciones europeas, son absolutamente trascendentales. Por suerte aquí en España van a coincidir con otras elecciones, con lo cual probablemente no vamos a tener tasa de abstención del 40% como en la última, del 60% casi en las últimas elecciones, probablemente va a ser en torno al 40% solo, pero esto no es suficiente, por ejemplo, para que tengamos un debate inteligente sobre las elecciones, sobre las opciones políticas que habrá en el Parlamento Europeo, sobre las posibilidades que hay de movilizar de hacer movilizaciones y de encontrar nuevas mayorías en el Parlamento Europeo, porque bueno, no me corresponde como funcionario opinar sobre quién debe votar qué, pero simplemente recordar que el grupo parlamentario mayoritario en el Parlamento Europeo es el PPE, y de ahí lógicamente, esto es absolutamente lógico que tenga una influencia luego sobre el resto de las políticas. Por tanto, si la gente, yo que conste que no defiendo ninguna, desde la neutralidad tengo que hablar de ello, pero es que si no votas a las elecciones, desde luego no vas a poder tener un impacto. Esto es, por tanto, pues la necesidad de movilizar a las personas. Yo creo que durante un año vamos a tener que hacer una campaña profunda de capilar a través de encuentros como este, de repetir este mensaje. Las elecciones son importantes y puedes tener un impacto sobre el resultado. Es importante que podamos mantener esto y luego, bueno, aquí no es el momento, pero lógicamente la gente dice, bueno, a ver qué impacto voy a tener, así. Tenemos que entrar en esta discusión, pero tenemos que tener estos diálogos y ahí está, bueno, nosotros al menos estamos comprometidos con hacer estos diálogos, con cada vez que viene un comisario europeo aquí a España, pues intentamos mantener un
encuentro, también con políticos, con el Congreso, es absolutamente imprescindible, es el punto número uno, pero con el gobierno, lógicamente, con medios, pero sobre todo con ciudadanos, sindicalistas o expertos o simplemente gente que le interesa el tema. Por último, simplemente decir, bueno, aquí estamos hablando también de alguna manera del impacto de la desinformación. Nosotros de la Unión Europea es un tema que tomamos muy en serio. Y se ha hablado antes del impacto que puede tener las nuevas tecnologías sobre la democracia. No necesariamente tiene que ser un impacto negativo. Hace 10 años estábamos hablando de cómo Internet empoderaba a la gente y ahora parece ser que está al revés, que Internet es el peligro y que tenemos que, como políticos, como organismos políticos, la clase política en general tiene que saber utilizar las redes sociales. Es una parte importante de las campañas, como lo hemos visto con Macron. Pero también el sistema democrático tiene que ser capaz de defenderse. De la misma manera que hablamos de la capacidad de organización de Macron, podríamos hablar de la capacidad de reacción que tuvieron cuando fueron sometidos me parece, a 48 horas de la votación, a unas supuestas revelaciones que fueron totalmente falsas. Y ellos supieron defenderse. Pues de la misma manera el sistema democrático tiene que ser capaz de defenderse y eso es lo que hacemos a nivel europeo. En particular, en julio vamos a presentar una propuesta de código de buenas prácticas para las plataformas y me dirán código de buenas prácticas, ya veremos cómo sale esto, pero vamos a mirar que se aplique este código de buenas prácticas y si no se aplica, legislaremos, pero nuestra primera opción no es legislar, es código de buenas prácticas para que luchen de forma más eficaz contra los bots. O sea, aquí se hablaba de los bots como si fuera algo ajeno, pero lo hemos visto en nuestro país. Hemos visto en alguna crisis política reciente, hemos visto como de repente había más un auge de la actividad en Internet de estos bots que probablemente provienen del este de Europa, de Rusia. Es una cosa contra las cuales las plataformas sí pueden actuar. También pueden modificar los algoritmos para que no privilegien. Hay un modelo que privilegia las noticias sensacionalistas. Hemos visto que en las elecciones de Estados Unidos recientemente ha sido un 50% de las noticias que se compartían a través de Facebook eran noticias falsas. ¿Por qué? Porque la noticia falsa se comparte mucho más rápido, se viraliza porque es una noticia así emocional. Pueden también dejar de privilegiar el modelo de publicidad o sea, básicamente el único modelo de negocio que funciona en Internet es la publicidad. Lo caricaturo, pero es que es barato, es fácil de organizar. Con los datos de la gente que a veces hay que saber cómo los han conseguido. Esto es otro problema, el tema de la privacidad. Pero es muy fácil hoy en día de crear una web con noticias poco serias, pero sensacionalistas y generar un montón de renta a través de la publicidad. Y eso, las plataformas también tienen su parte de responsabilidad guiando a la gente hacia estas webs dudosas. Luego, evidentemente, tenemos que trabajar con los medios. Aquí no voy a entrar en detalles, pero yo creo que tenemos que apoyar todos los ejemplos, como por ejemplo los esfuerzos de Clara Jiménez con Maldito Bulo, con maldita.es. Y tenemos que trabajar también en la sociedad para educar a las personas a movilizarse, a identificar los bulos, a identificar las noticias falsas y movilizarse cuando es necesario. No voy a dar muchas más detalles porque creo que pero quería decir unas palabras de lo que estamos haciendo con la desinformación a nivel europeo. Muchas gracias, Ignacio, Pablo. He tomado muchas notas. Cuestiones, ¿no? Cada uno un poco en su ámbito.
Sí que es verdad que hay una palabra, Dimitri no lo ha dicho, pero es algo que a nosotros como sindicatos, que ya no es la globalización, sino sobre todo la desigualdad. La que se está dentro de los países sí que está aumentando la desigualdad. Como Ignacio, ¿no? Los tres habéis hablado de la digitalización. No sé cómo ponerme. Pues a Ignacio, no sé cómo. No, este es otro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿ahora se me oye bien aquí? ¿Sí? Vale. Pues otra cuestión que habéis planteado los tres y que como sindicatos sí que realmente nos preocupa, para nosotros es importante el futuro del trabajo. El futuro del trabajo viéndolo de una forma amplia. El futuro del trabajo, la digitalización, qué es lo que está ocurriendo. La digitalización en dos ámbitos, que quizá hemos hablado de uno, que es la digitalización del propio mundo del trabajo, pero también está también la digitalización o esa fórmula de trabajo, ¿no? Como decía, son cuestiones que nos preocupan, que están, ¿no? Los dos lo planteabais estamos viendo cómo, como sindicatos sobre todo, podemos dar respuesta a todos estos cambios que se están produciendo. Y algo que yo decía en mi introducción, que es la globalización. Seamos muy conscientes de que lo que está ocurriendo obviamente nos va a afectar, pero que no podemos obviar lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Creo que en España nos hemos dado cuenta, quizá de golpe, la importancia de la Unión Europea y la importancia de Europa, y que esas cuestiones que se deciden en el Parlamento Europeo, que quizá hace unos años estaban muy lejos, están directamente a las políticas y a las decisiones que se toman en el Parlamento en nuestro país. Y también decir que importantísimo, como no puede ser de otra forma y como sindicato de clase que somos, en las votaciones, las elecciones europeas, que hay que ir a votar, cada uno, como decía Dimitri, con el respeto a la votación en cada país, pero que hay que votar y que tengamos muy conscientes de que quien esté gobernando en el Parlamento Europeo es el que va a hacer ese mandato y luego tome las decisiones. Se han tocado muchas cosas, muchas cuestiones, un poquito que sí me gustaría, si luego en el debate Dimitri lo ha hablado, pero de esas noticias falsas, de ese poder que tienen las redes, Ignacio también lo decía, esa capacidad de que tienen las redes de que todo lo que se publica parece que es verdad, y esa necesidad que tenemos de discernir qué es lo que se publica, si es verdad o es mentira, pero esa capacidad de influencia en el estado de ánimo, pero como también Pablo decía, ¿no? El que la gente se enfada, y Ignacio también, que la gente se enfada y crea una opinión, ¿no? Y esas opiniones se en los distintos ámbitos de la sociedad, y esa es la importancia de las redes, el poder de las redes, y que no tenemos que rechazarlas, sino todo lo contrario, el utilizarlas, pero utilizarlas bien, ¿no? Si queréis abrimos una palabra, participar, que creo que tenéis muchas cosas que decir y que es importante, y vamos estableciendo un diálogo.
Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar aquí a los invitados. Pues yo creo que es importante las cosas que han comentado y creo que también tenemos que deciros con respecto a lo de la representatividad y con respecto a lo de la opinión publicada. Nosotros tenemos un problema. Te digo nosotros que es UGT y Comisiones Obreras, el sindicalismo de clase. Porque tenemos un muro. Aparte de la autocrítica que hagamos en el momento en que estemos, que la hacemos dentro internamente, de la representación, tenemos un muro contra el que es muy difícil saltar. Y es que los medios de comunicación tertulianos privilegian acciones de sindicatos corporativos o sindicatos pequeños frente a los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras. Voy a poner un ejemplo muy claro. La Unión General de Trabajadores lleva años defendiendo a las camareras de piso, años. Pero, sin embargo, un programa de la cadena SER, que les hicieron a las Kelly, luego se rebotó en los medios de comunicación y ahora, con todos mis respetos para las compañeras, tiene más repercusión mediática ellas que lo que hagamos nosotros. Pero ya no solo mediática, en este caso política, porque a la representación del gobierno, como representantes de las camareras de piso, cuando la representación de UGT y Comisiones Obreras es muy grande. Es más, hasta hace unos días, la mesa donde estaba UGT, Comisiones Obreras y las Kelly ha conseguido avances para las compañeras de las camareras de piso. Os voy a poner otro ejemplo. Nosotros el año pasado hicimos unas marchas, UGT y Comisiones Obreras, de pensionistas que vinieron andando desde todos los puntos de España, desde muchos puntos, desde Zaragoza, desde Sevilla y tal. Eso no ha tenido la misma repercusión mediática que por... Con todos mis respetos para los de Parla, que no sé si hay aquí algún compañero de Parla, pero en Parla se reúnen 10 pensionistas, ponen una pancarta y ya les entrevista a una de los magazines de por la mañana de informativos. Y luego hay un tertuliano que dice que los sindicatos estamos desbordados. La opinión publicada, insisto, es muy mala. Voy a poner otros dos ejemplos y ya. Pasado domingo, en El País, en Babelia, en Ideas, había un artículo que yo me empecé a leerlo, ¿no? Que políticas de izquierdas, pensiones públicas, una conquista irrenunciable, de María Elvira Roca Barea. Y ahí, la catedrática o la filóloga, no sé si es catedrática, dice, los sindicatos. No parece interesar mucho a los sindicatos el tema este de las pensiones. A estos sindicatos verticales de nuestras penas y subvenciones que han aceptado el discurso de las pensiones son insostenibles sin ofrecer mucha resistencia. En realidad, el blandiblú sindical ha alcanzado ya unos límites que superan ampliamente el patetismo. Este es un artículo del domingo. Podría haber traído muchos más. Un artículo del lunes y ya dejo mi intervención. 5 días. Un decenio de función pasiva de los sindicatos. Titular. Subtítulo. La pérdida de afiliados, de delegados y de presencia en los convenios y su inhibición en decisiones difíciles, desde que arrancó la crisis, los acerca a la irrelevancia. Es decir, a todo lo que habéis dicho, que tenéis razón, la crisis de representatividad, todas estas cosas, los paradigmas de los nuevos trabajos, a todo eso, nosotros, porque os voy a decir una cosa, y lo digo con el corazón en la mano, tenemos un gran gabinete de comunicación de prensa confederal y unos compañeros que, tanto en las federaciones estatales como territoriales, hacen muy buena labor en nivel de comunicación. Pero tenemos ese problema. Y a veces, hombre, no sé si es que estamos menos de moda o no de moda, o qué está pasando aquí. Pero, insisto, igual, sin sindicatos democráticos y sin sindicatos que vienen por todos los trabajadores no corporativos, es que tenemos a lo mejor una democracia de poca calidad. Quería hacer esta reflexión, a lo mejor la tenía que hacer también, o lo podía haber, perdonadme, en el otro panel, pero me tengo que ir, que ha surgido un problema y lo quería decir aquí a todos. Gracias. ¿Queréis? Sí, ¿más palabras?
Bueno, en primer lugar, agradeceros a los tres y a los cuatro por vuestros aportes. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis planteado de la desafección, la falta de representatividad, los problemas de la globalización. Pero yo me quedo con algunas cuestiones, con algunas dudas después de haberos escuchado, ¿no? Por una parte, y voy a dar dos ideas así, a ver si me podéis luego dar un poquito de luz, ¿no? Por una parte, yo tengo la sensación de que muchas veces cuando se habla del arco parlamentario actual se habla de fragmentación desde un punto de vista negativo, sin hablar de pluralidad, ¿no? Y yo creo que a veces eso lo que evidencia es la falta de capacidad a veces de nuestra clase política a la hora de ponerse de acuerdo y lo que ha llevado a cabo al final es que tengamos un gobierno de derechas, de minorías, 9 meses sin gobierno en las últimas elecciones generales, ¿no? Entonces yo no sé si el problema es de fragmentación o de una pluralidad que no gestionar por parte de una clase política que no está a la altura, por una parte. Y luego, por la otra parte, lo que creo que también ha sucedido es que se ha evidenciado que la clase política, o sea, los gobiernos de los países tienen muchas veces menos capacidad que los grandes lobbies del capital. O sea, nos hemos dado cuenta que a la hora de tomar decisiones políticas desde un gobierno nacional, sea a nivel España o a nivel Grecia o a nivel de otros países europeos, no se ha podido porque ha habido una troika que ha estado imponiendo una serie de cuestiones y nos hemos visto con que la sociedad, la gente más joven, se ha dado cuenta de que los gobiernos de sus países o la clase política a la cual se supone que esto representan no les da respuestas a sus problemas. Con lo cual tenemos como muy evidenciado ya que los que mueven los hilos son otros, los gobiernos son una especie como de, dicho de alguna manera igual mal y pronto, como de marionetas en manos del capital. Entonces, frente a eso, la sociedad puede emitir un voto de castigo, pero si no emite, y que como comentaba antes Dimitri, ¿no? Que lo de quejarse en el hotel, pero voy a tener que... Sí, pero si no... Quiero decir, ¿qué se hace frente a este problema que tenemos, que es que las al final que los afectan a nosotros no las dirige nuestro gobierno, sino que se dirige un gran lobby de capital? Y luego, por otra parte, yo creo que el problema también de la información hoy en día, lo digo como periodista, como de noticias, es la inmediatez. Tenemos mucha inmediatez, corremos por ser los primeros, si está en las redes sociales, pues igual llega el diario de mediodía, pero nos falta análisis y profundidad a la hora de entender el contexto que nos está pasando. Y yo sé que estas son cuestiones que igual no son de respuesta fácil, pero que a mí me generan mucha inquietud y mucha ansiedad y no tengo respuesta a las mismas. Quería saber qué pensáis al respecto vosotros. Gracias. Sí, bueno, no sé si me cuelo, pero por seguir un poquito el hilo argumental, yo creo que habéis hecho una foto de la situación impecable y fuera de toda duda, y es cierto, ¿no? Yo siempre digo que los tiempos cambian, no son ni mejores ni peores muchas veces, ¿no? Simplemente son diferentes. Como pasa con la juventud, ¿no? Siempre se dice, la juventud hoy en día, bueno, la juventud de hoy en día es la que es. Yo vivo en una fábrica muchísimos días, en una fábrica de automóviles, un cambio generacional tremendo, donde hay miles de trabajadores ahora que son muy jóvenes, lo que comentabais de las dos sociedades que viven, ¿no? El día a día. Antes, en las pausas, los trabajadores jugábamos o jugaban a las cartas y nos comunicábamos entre nosotros. Ahora, cuando hay una pausa en la producción, tú ves que están todos sentados en la misma mesa y cada uno está con su terminal, con los dos dedos, comunicándose con cualquier otro lugar, con cualquier otra persona que no está allí físicamente. Luego, es un cambio en la forma de vida, simplemente, ¿no? Pero tienen las mismas inquietudes, las mismas necesidades y las mismas ganas de tener ilusión por algo en la vida, ¿no? Yo creo que está pasando, pues yo creo que se ha perdido gran parte de la ilusión, los políticos no transmiten ilusión, pero aparte de todo lo que habéis dicho, yo no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que hay un cambio mucho más profundo que subyace dentro de todo esto, que evidentemente ha venido a coincidir con el cambio tecnológico, con la crisis, etcétera, etcétera. Pero yo a veces también digo que desde que fui al instituto no creo mucho en las casualidades y creo en que las cosas suceden por algo, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos no ha pasado nada de esto? Los partidos siguen siendo los dos mismos de siempre, aunque sí que hay una persona que se dice populista. Yo no creo que este hombre sea un loco que ha ganado las elecciones y está lleno de ocurrencias, tiene todo un aparato detrás y creo que ha ganado las elecciones por una cosa que se llama Big Data.
Ahora se dice que Facebook vendió un montón de miles de datos, ¿no? Es decir, cada vez que nos conectamos, que le damos a un botón de un ordenador, hay gente que sabe perfectamente lo que pensamos, saben lo que piensan en Estados Unidos, un montón de gente, de las mujeres, de los negros, de los emigrantes, de las armas, etcétera, etcétera. Y en relación a eso puedo orientar mi discurso. Puede ser una situación, ¿no? Pero evidentemente el mundo ha cambiado. No existe el comunismo. El comunismo practica el capitalismo más salvaje. Luego ya no existe ese miedo del capital de invertir en una parte u otra del mundo. Y eso, con el paso de los años, en Europa, la Europa que conocíamos, occidental, del bienestar, etcétera, etcétera, bueno, pues lo estamos pagando. Si unimos que la socialdemocracia se dejó seducir por el capital, por todas esas situaciones, y yo creo que no ha sabido gestionar las crisis o no se ha tenido capacidad, porque quizá ha sido muy fuerte la avalancha, ¿no? Y lo que más me preocupa a mí es que pueda triunfar, bueno, pues la canción esta de Pedro Guerra, ¿no? Decía antes Cristina, arriba del puente o abajo del puente. Quizá eso también está ahí y quizá descoloca a todo el mundo porque hay muchísima gente, ha aumentado muchísimo la desigualdad y toda esa gente, mujeres y hombres, será muy difícil que voten partidos tradicionales, que no voten gente que ilusione. Entonces sale un mecenas que le dan 4 programas de televisión, sale 2 veces en Internet y se lleva miles de votos que luego defrauda, bien porque se compre un chalet en Galapagar o bien por cualquier otra situación. Lo mismo que sostener movilizaciones a través de Internet, bueno, será una explosión muy rápida, pero sostener algo en el tiempo, eso es muy complicado y para eso hay que tener una organización y tener unas redes. Antiguamente también se repartían unos pasquines, había gente involucrada y iban repartiendo panfletos y se montaba una manifestación en nada, ¿no? Pero bueno, lo complicado es sostener eso en el tiempo y, por supuesto, sí que es cierto que además juntamos el drama de que vivimos en la era de la mediocridad, ¿no? La falta de liderazgo es total y absoluta. Pero yo digo, no sé cómo lo veis eso vosotros, ¿no? O sea, el cambio tecnológico a mí me preocupa tanto tecnológico. Ese cambio tecnológico se instale en esos países emergentes que ya están, ¿no? China es una gran expresión de todo eso. También India, de materiales, de bienes de consumo, etcétera, etcétera, a unos precios realmente rompedores, ¿no? Y se nos siga rompiendo por ahí, más que porque la tecnología se instale en las fábricas o en las industrias, etcétera. No veo un peligro grave ahí en la Europa que conocemos en el cambio tecnológico, ¿no? Creo que será como tantas revoluciones industriales que han habido que se irá sosteniendo en el tiempo, pero sí veo más el peligro por la parte de los mercados emergentes o países que están en vías de desarrollo, véase la India como está haciendo China, etcétera, ¿no? Pero y por no enrollarme, o sea, yo para mí una de las preocupaciones es que el capitalismo se ha instalado y no se ha sido capaz de poner ni un solo mecanismo de control. Pasen 3, ¿no? Entonces la historia se repetirá, lógicamente. Gracias. Si os parece, habláis lo que vosotros consideréis. Ahora abrimos luego otro turno. No, abrimos... Es que si no van a ser, yo creo, demasiadas. Sí. Y luego abrimos otro turno. Vale, pues yo voy a ir muy a escape. Os prometo luego que tardo 5 minutos en dar pinceladas sobre todas las cuestiones que se han tratado. Primero, y quiero que se entienda que esto es el punto de partida, ¿vale? Yo sí creo que tiene que haber unos sindicatos fuertes, que es bueno para un sistema democrático y un sistema institucional. Dicho esto, primera cuestión respecto a la... Es indudable que la política es una guerra de... La consecución de cambios políticos es algo constante. Es invisible, que normalmente no sale en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que en esta dinámica en la que estamos ahora, que los están buscando puntos de atención, puede haber sindicatos más pequeños o movilizaciones más puntuales que la capten, ¿vale? Entonces, hay 2 opciones. A, quejarse. B, cambiar la comunicación para tratar de llegar a un punto, no solo a hacer cosas como ya se están haciendo, sino entender que hay que buscar formas o repertorios de participación que sean más atrayentes y más llamativos para comer también ese espacio, porque si aceptas que luego va de marketing,
hay que jugar también a las reglas y hay que luchar por tierra, mar y aire. No solo desde el trabajo que se hace diario, que es el que al final cambia la vida de la gente, sino que también hay que jugar la clave. Segundo, de acuerdo con lo de la fragmentación y la cuestión de que hay que entender que el Congreso de la pluralidad que existe en España. Dicho esto, yo creo que las dificultades que ha habido para llegar a acuerdo entre los partidos se debe a que hemos cambiado muy rápido en España. Hemos pasado de que en 2008 había 2 grandes partidos con el 82% de los votos a que ahora en 2018 han entrado 2 partidos nuevos con el 34%. Los líderes políticos, algunos, manejan claves de un mundo que era agentes nuevos que no se fían tampoco de la cooperación, las encuestas siguen subiendo y bajando y todo el mundo está mirando al cálculo. Fíjate, por poneros un dato, en los últimos 3 años ha habido 3 partidos distintos en cabeza de las encuestas. Claro, si la situación es tan volátil, todo el mundo está mirando al regate corto. Yo soy un poquito más optimista en el futuro. ¿Por qué? Porque creo que cuando se aposente un poquito más la competición y esté claro que tenemos un sistema de 4 partidos y que nadie va a morir, ¿vale? Y estos 4 son, creo que llegar a acuerdos va a ser más sencillo. Yo lo creo con honestidad, la verdad. Lo del capital, ¿nos controla o no nos controla? Yo, como siempre, hay que recomendar a los clásicos, 18 de Brumario, de Napoleón Bonaparte, de Karl Marx, ya estaba planteando exactamente este dilema. ¿Podemos hablar de autonomía del poder político o no podemos hablar de esto? Esto es un dilema que yo creo que es clásico porque la relación entre quién tiene el poder económico y quién tiene el poder democrático siempre va a ser tortuosa. Pero a mí me da un poco de miedo el que exoneremos a nuestros gobiernos y les dejemos que se exoneren de las responsabilidades que toman diciendo que quien manda es Bruselas, quien manda son los mercados, porque esto es una estrategia muy cómoda para que los políticos apliquen determinados programas que no son neutrales. Entonces, a veces le hacemos el caldo gordo diciendo que sí, que tiene usted razón, el poder está ahí fuera, porque desde la política no se puede hacer nada. Entonces lo fiamos todos a un macrocambio estructural que a lo mejor llega el día de mañana y esperamos todos a que salga el sol, en vez de encender una bombilla. Entonces yo soy partidario que desde los gobiernos se enciendan bombillas y yo creo que la política tiene mucho más margen de maniobra del que nos cuentan de manera interesadamente los que están responsables de la política, porque es más cómodo decir que recorto porque me lo manda Bruselas que recorto porque tengo un programa ideológico detrás. ¿Vale? Entonces yo creo que tampoco hay que dejarles esa escapatoria. De acuerdo con lo de la inmediatez y lo de la falta de análisis, ¿vale? Yo creo que esto es consustancial al sistema de medios de comunicación que también tenemos, ya que estamos en un momento muy vaporoso. Miedo también tengo de que todo estemos hablando de nostalgia, ¿vale? Porque siempre nos parecían mejores los debates de la clave que los de la sexta, pero es verdad que los ritmos también de la gente han cambiado y si ahora te lo pones, pues a lo mejor también hay que entender que esto es un cambio que es normal y que a veces corremos el riesgo, como pasaba con los liderazgos del pasado. No, es que en el pasado, porque esto lo habéis comentado los dos, ¿no? En el pasado había grandes líderes, no como ahora. Digo, qué mala suerte que nos esté tocando siempre que no haya ningún líder bueno y que todos los del pasado sean fantásticos y los de ahora no. 2 cosas, o estamos idealizando el pasado o es que a lo mejor ser líder ahora no es tan sencillo, como podía serlo cuando tenías un partidazo detrás. ¿Vale? Cosa que ahora a lo mejor no es tan fácil. Y yo de acuerdo también con este comentario que se ha hecho a propósito de que a lo mejor el cambio tecnológico no es tanta amenaza o puede ser una amenaza menor respecto a los temas de la globalización. Pero hay que asumir que esto ha cambiado porque ahora llegar a los trabajadores es más difícil que en el pasado. Y lo digo porque yo he tenido experiencia en diferentes puestos de trabajo y yo os invito a que miréis la tesorería de la Seguridad Social y cómo salen los contratos que ha tenido un joven y cuántas líneas tiene y una persona de 50 las líneas, ¿no? Cuando estábamos los trabajadores en grandes centros fabriles era más fácil generar identidad en torno al trabajo. Pasamos toda nuestra vida trabajando. Y si te preguntan por la calle qué eres, tú respondes en su puesto de trabajo. Yo que soy profesor, ¿vale? Mi trabajo es cuando tú tienes gente que está cambiando de trabajo continuamente, es falso autónomo, no le puedes pedir que se identifique con el puesto de trabajo y a veces es más difícil incluso contactarlo. Yo creo que, por ejemplo, lo vimos hace poquito con lo de los riders de Deliveroo, ¿no? ¿Os acordáis de esta polémica de las plataformas y cómo llegar a este...? Bueno, es que esos son vuestro target. Es que son a los que tenéis que llegar. Yo no sé cómo se hace, ¿no? Sería muy sencillo, ¿no? Pero esa gente son las nuevas formas de desigualdad que están emergiendo ahora. Y si tú no le echas un lazo para que ellos confíen también en ti, en el fondo hay una dilución de la capacidad de los agentes sociales para articular estos grandes sindicatos de clase. Se atomizan, pierden capacidad de movilización y, en última instancia, si pierdes focos de resistencia, yo creo que hay alguien que sale beneficiado, que es quien tiene más margen de maniobra, que siguen siendo los de siempre. Es decir, la no política, la no movilización, beneficia a unos. No. Y ahí es donde está el reto de echarle el lazo. Breve, ¿no? Más o menos.
Yo también soy breve porque voy a responder solo a 2 cosas y media, es decir, me voy a responder a todo, pero soy rápido. La primera cosa es lo del muro. Yo ahí totalmente de acuerdo en el diagnóstico, es muy difícil penetrar en los medios de comunicación, incluso los tradicionales. Yo no tengo respuesta, o sea, tengo un conjunto de respuestas, o sea, la mitad seguramente no serán válidas, de cómo hacer eso, pero creo que es una cuestión de estrategia de comunicación. Solo por dejar alguna pincelada de cómo lo nuevo no es tan nuevo o hay cosas que todavía se mantienen. Cuando yo me puse en esto de las redes sociales, pongo como ejemplo, uno de mis mejores amigos es uno de estos gurús que tiene miles y miles y miles de seguidores y lleva muchísimo tiempo en esto. Y a mí me dijo, la recomendación que me dio es, lo más importante en las redes sociales es tener comunidad. ¿Y qué es comunidad? No es importante que te sigan 1 millón de personas, eso es relevante. La cuestión es que si te siguen, en mi caso son casi, no sé si 13.500, 14.000, es que los has ganado uno a uno y que casi conoces a cada uno de ellos. De tal forma que cuando tú tienes esa gente, ellos te van a creer porque saben quién eres, de dónde vienes. Entonces, tener 1 millón de cuentas que a saber de dónde son, pueden ser falsas o creadas, te puede hacer que cuando alguien entra, pues cuánta gente te sigue, pero no tienes credibilidad ni comunidad. Esto de la comunicación, para poder ir penetrando, lo que tiene que ir creando el sindicato es esa comunidad de seguidores, de fieles, que le van a creer y que seguramente a la hora de comunicar, pues sus acciones no tendrá millones de seguidores, pero los que tenga van a ser gente fiel que luego lo va a difundir por otros. Yo creo que al final lo que le pasa al sindicato, como nos pasa a los partidos o a otros ámbitos de la vida, es que tenemos que tener una estrategia de comunicación bien diseñada. No os pasa nada que no le pasa a los demás. Creo que tiene solución y seguramente la mesa de después, que habrá periodistas, os podrá mucho más que nosotros. Así que me voy en 2 cosas más, como decía. Falta de acuerdo por parte de los políticos. Yo aquí, no sé si disiento, pero creo que esto de vamos a ver que se estabilice el sistema de partidos y esperamos a que llegue el acuerdo, creo que no es la solución. Yo creo que si no hay acuerdos, y aquí es quizá la mayor autocrítica, es porque no hay liderazgos. ¿Y por qué? Porque el acuerdo, ¿qué significa? Es renunciar a cosas. Cuando tú llegas a un acuerdo con alguien, sabes que hay cosas que las que tú piensas que van a ser posibles. Y para renunciar a algo, tienes que tener un liderazgo muy fuerte, porque tienes que dirigirte a los tuyos y decirles, por aquí no, vamos a ir por aquí. Y eso no es nada fácil, ¿eh? Decirle a los tuyos que no tienen razón, cuesta. Y lo dice uno que lo intentó, es decir, que intentó durante un tiempo decir a una parte de los suyos que no tenían razón. Y a veces pierdes. Pero dirigirte a tus propios seguidores y decirles, oye, pues mira, en todo esto que pensáis, en esto y en esto, va a ser que no. Y eso lo hemos visto. Claro que ha habido otras épocas. Hubo un presidente del gobierno que les dijo, oye, mira, ¿os acordáis eso de la OTAN? Que va a ser que no. Y todos detrás. Y convenció primero al partido y luego a la sociedad. Eso es un líder. Entonces, para llegar a acuerdos tienes que renunciar a cosas. Y para renunciar a cosas tienes que quitar la razón a los tuyos. Es decir, ser líder dando la razón a la gente es una cosa muy sencilla. Ser líder quitándoles la razón es muy complicado. Y como cuando llegas a un acuerdo y les quitas la razón, pues lo que está sucediendo es que necesitas mucha fortaleza y mucho músculo político para hacer eso. Y no lo hemos tenido, y por eso el país, digo en ninguno de los partidos, en ninguno. Entonces, como no pasó eso, el país se paró y se bloqueó. Entonces, cuando nosotros seamos capaces de hacer esas cosas, es decir, ¿por qué en la transición fue capaz? Porque había un grupo de gente que el Partido Comunista le decía a los suyos, oye, mira, ¿os acordáis de todo eso? Pues mira, ahora con la bandera de España detrás. El Partido Socialista les dijo, oye, ¿os acordáis de no sé cuántas cosas? Pues mira, es que nos vamos a tener que poner de acuerdo con esos tipos que hasta hace poco nos metían en la cárcel. La derecha le dijo a los suyos, oye, que vamos a tener que ceder el poder. Esto que lo hemos tenido nosotros aquí cogido 40 años, pues vamos a tener que compartirlo en unas elecciones. Y vamos a tener que compartir en muchos ámbitos. Así que lo que hicieron cada uno de los suyos es hacerse en un harakiri, pero sí renunciando a cosas para poder llegar a un acuerdo en conjunto que podía ser mejor para el conjunto de la sociedad. Y para eso, como digo, sí que yo sigo pensando que los líderes son importantes. Y sobre los políticos, transmitir ilusión, estoy totalmente de acuerdo, la gente está desilusionada y creo que hay 2 elementos que están detrás de eso o de algunos fenómenos. Es verdad que en Estados Unidos sigue estando los 2 partidos importantes, republicanos y demócratas, pero han mutado un poco, porque en los republicanos hay una especie de outsider
que incluso el mismo aparato del partido no acaba de ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de Trump, del Brexit y de otro tipo de fenómenos? El hombre medio, del que se acuerda muy poca gente. Hace poco estaba en un acto que los que llamo de la izquierda pluscuamperfecta. Éramos todos perfectos, jóvenes, digitales, de barrios bien de Madrid, estaba Errejón, todos estábamos allí muy bien hechos, de la izquierda. Entonces yo, claro, cuando cogí el micro dije, oye, todo esto, si es que yo me encanta estar con vosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo es que ahora me voy a dormir a Oporto, a un bloque de pisos donde soy casi el único español y que no tiene ascensor. Y que todo lo que hemos hablado aquí, ahí no sirve. ¿Y qué les decimos a esos? Y Trump habló a esos. Y les dijo, todos vuestros males se solucionan levantando un muro y que no venga aquí nadie más. Y todo el trabajo para nosotros. Y el hombre medio, del que mucha gente a veces se olvida que trabaja en las fábricas, todavía hay gente que trabaja en las fábricas, dijo, oye, pues mira, a lo mejor la solución va por ahí. Entonces yo creo que hay un grupo de gente bastante más mayoritario del que creemos, del que a veces nos olvidamos porque estamos con lo digital y con no sé cuántas cosas más, que estos también votan, también opinan, también consumen redes sociales, es decir, también están ahí, pero que no nos dirigimos a ellos y que es, digamos, gente que sería del mono azul, pero que sigue existiendo y que a veces decanta dentro de esas coaliciones de gobierno, decanta mayorías, a los que también hay que hablar, y ese es un primer factor. El segundo factor, yo creo que, y esto lo he vivido en primera persona, yo soy diputado por Teruel, por lo tanto, yo tengo cuencas mineras, tengo agricultores, tengo sectores tradicionales que nos votan bastante. Y cuando estaba haciendo campaña en las cuencas mineras, que es donde más nos votan, yo descubrí o me di cuenta de una cosa. Yo soy de los que cree con convencimiento de que el carbón tiene que tener un papel, y esto ya sé que no suena sexy, pero lo digo, creo que tiene que un pequeño porcentaje en el mix energético, no digo el 20%, pero con el 5% nos apañamos, es decir, que podemos tener un porcentaje pequeño, y lo creo con convencimiento, pero cuando yo les hablaba a ellos, los actos más grandes que hacíamos de campaña eran allí, yo veía que la gente se les iluminaba el rostro de forma distinta a otros lugares de la provincia. Y creo que eso pasaba porque les hablaba de una sociedad que ya no existía, pero que a ellos les gustaba. Una sociedad que se encerraba en las minas, que cortaba carreteras, que tenía fortaleza. Y eso era una sociedad que a ellos les parecía atractiva. La gente peleaba por lo que quería, por lo que creía, que luchaba. Que eso ya no pasa porque hacemos ahora concentraciones en la Plaza del Regallo de Andorra y somos 4. Pero antes había 200 de personas ahí. Y eso les gustaba sentimentalmente y emocionalmente, porque casi todos eran prejubilados. Pero emocionalmente les gustaba. Yo les hablaba de una sociedad que les llegaba al corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ilusionar? Hablarles de una sociedad distinta diciéndoles la verdad. Y eso es muy complicado. Decirles, esa sociedad ya no existe. Ahora viene otra sociedad. Y esa otra que viene tiene este y estos problemas. Seguramente tú no vas a volver a trabajar, pero lo que nos preocupa no eres tú, son tus hijos. De tal forma que seguramente tú no vas a volver a fabricar un barco, porque este país no puede hacer barcos. Pero tu hijo va a tener una beca, va a ir a la universidad y va a tener un buen trabajo laboral. Y para eso vamos a tener que hacer un montón de cosas. De tal forma que yo creo que los partidos tradicionales, y es ahí donde nos hemos quedado un poco, estamos generando ilusiones con sociedades que no existen. Y representando a gente que tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Y lo que tenemos que hacer es ilusionar a la gente con una sociedad del futuro mucho mejor, diciéndoles la verdad. Y eso es muy complicado, especialmente para los partidos de izquierdas. Es muy complicado porque las reglas del juego han cambiado tanto que tenemos que revisar muchísimas de las cosas que hacíamos hasta ahora. Y generar ilusión con eso seguramente nos va a costar. Pero a no ser que alguien tenga una idea mejor y la podemos discutir, creo que lo único que podemos hacer ahora mismo es decirles, mirad, es que esto del keynesianismo en una sociedad abierta tiene muchos problemas, y con una unión monetaria ya ni te cuento. Por lo tanto, a lo mejor nuestra política económica va a tener que cambiar. Y como queremos hacer redistribución, pues a lo mejor habrá que fijarse más en el gasto. Es decir, que tenemos que explicarles a la gente cómo funcionan las nuevas reglas y diciéndoles, y lo que está por venir es mejor que lo que había antes, por cierto. Es decir, que no os preocupéis, que vamos a una sociedad mejor. Y sobre todo pensando en vuestros hijos, que son los que están pagando la crisis, que son los perdedores de todo esto, y seguramente pues con las condiciones nuevas pues mucha de la gente va a tener que cambiar y va a tener que ir hacia otros lugares. Es decir, que creo que la desilusión en el fondo viene porque seguimos hablando de cosas que no existen, y la desilusión también viene porque no atendemos a gente que sigue siendo importante y de la que nos hemos olvidado, ese hombre medio. Y si somos capaces de conectar con el hombre medio y de decirles cómo queremos vivir en nuestro país en el futuro, en esa sociedad distinta, diciéndoles la verdad, creo
que les podemos ilusionar. Pero ya digo, si alguien tiene una idea mejor, estoy totalmente abierto a escucharla. Muy brevemente, nosotros, cuando se habla de crisis de representación, pues evidentemente de los sindicatos, yo creo que eso es perjudicial para nosotros. Los interlocutores fuertes, antes de las solamente antes de las cumbres europeas se organiza siempre una cumbre social, porque, bueno, aunque aquí tal vez parezca extraño, pero hay una vieja cultura de socialdemocracia o de democracia cristiana que sí aprecia, valora la relación con los sindicatos. Alemania, Luxemburgo, de donde viene mi presidente, Bélgica, son todos países donde hay sindicatos fuertes y donde se aprecia el diálogo. Mi propio país, Francia, pues también, pero con matices, ¿no? Entonces, es necesario tener un interlocutor. Estos somos muy conscientes de ellos en Europa. Por tanto, no nos interesa tener sindicatos débiles. Tampoco nos interesa porque a la hora de gestionar, por ejemplo, los fondos del Fondo Social Europeo, necesitamos gente sobre el terreno. Y quiero decir, se hacen cosas muy buenas con el Fondo Social Europeo y que no hacemos esto directamente. Lo hacen ayuntamientos, lo hacen ONGs, la Cruz Roja, Ilunion, en fin, pero también está ahí UGT, Comisiones Obreras. Por tanto, son socios importantes. Que eso se enfrenta a una situación bueno, yo entiendo perfectamente el comentario ese sobre el muro, la dificultad de entrar en los medios, porque cuando digo necesitamos interlocutores fuertes, a nosotros no nos favorece nada que haya que haya noticias negativas sobre bueno, pueden ser justificadas o no, pero muchas veces veo cosas que dices, joder, es tremendo lo que se está escribiendo sobre lo que hacen los sindicatos, y a nosotros, pues como socios, pues nos perjudica. Estoy pensando en casos de algunos casos puntuales que ha habido de fraude a los fondos europeos, pero claro, generalizar a partir de ahí perjudica al sindicato, pero perjudica también a la Comisión Europea. Por tanto, ser capaces de ejercer el liderazgo a través de las herramientas que tenéis. Yo creo que tenéis, como os he dicho antes, pues tenéis que jugar con las bazas que tenéis. Y es verdad que cuando mi mujer tiene un problema en el trabajo, va al consejo, al de sindical. Es decir, podéis recuperar, o sea, tenéis una credibilidad y yo creo que a través de las nuevas herramientas de comunicación, a través de las redes sociales, pues se puede hacer muchas cosas para recuperar este impulso. Yo creo que soy un ferviente creyente en el potencial de las nuevas herramientas, a transmitir valores positivos. Cuando antes hablábamos de noticias falsas y desinformación, o sea, tenemos que saber ocupar este terreno, el terreno que ocupan las noticias amarillas a veces o las cosas que no nos gustan. Tenemos que saber ocupar este terreno con una comunicación eficaz. Es decir, pues, estos son nuestros valores, esto es lo que representamos, y esas son las cosas concretas, las personas concretas que hemos ayudado, y nosotros en la Comisión Europea intentamos ahora personalizar este mensaje. No me sirve nada poner un cartel de esto lo ha financiado el FEDER o el Fondo Social Europeo. Bueno, sí, sirve para las 4 personas que van a pasar delante de este cartel, se van a fijar, pero lo que tengo es encontrar la manera de contar la historia de cómo ha ayudado estas personas a crear una empresa, a encontrar trabajo, a formarse, etcétera, o a viajar a otro país. Por tanto, pues yo creo que... y la última cosa es, evidentemente, necesitamos un interlocutor con los sindicatos, pero nos damos cuenta también que la sociedad, la economía está evolucionando. Cuando, ahora mismo no me viene la cifra en la cabeza, en torno a 30-40% de gente que se incorpora al mercado de trabajo son autónomos,
quizá, bueno, la cifra igual no la tengo correcta, pero es una cifra bastante alta. ¿Y eso qué representa para los sindicatos y qué representa para la sociedad? Esto es un problema que claramente está en nuestro radar. Por ejemplo, pues lo que queremos es que los autónomos, gente que las empresas contratan a través de Internet, con un contrato, bueno, siendo autónomos, que esta gente sea informada de sus derechos. Eso es una cosa básica. Cuando vemos también pues nuevos modelos de negocio a través de lo que llaman la economía colaborativa, que podríamos hablar largo sobre esto, pues ahí también es otro ámbito donde las políticas europeas tienen que decir algo, y en particular sobre los derechos de los trabajadores, porque pues ahora mismo hay esta desigualdad, es un tema fundamental. Gracias, Dimitri. Creo que quedan 3 palabras, ya vamos al límite del tiempo. Sí que os pediría, por favor, que fuerais muy concretos en las preguntas. Muchísimas gracias. Me da un poquito pudor porque la verdad es que el nivel era... No sé si se me oye bien. Agradeceros las intervenciones, por supuesto. Hay un elemento que igual en el tema de las crisis de los intermediarios, etcétera, que no se ha puesto de relieve con todo el pudor del mundo, que es el cambio conceptual de las personas. Cuando era más joven, yo estudiaba para ser un ciudadano, tenía voluntad de conocer, de saber y participar socialmente, aunque tenía 15, 16, 17 años. Ahora me siento cliente, como un cliente, o me siento sujeto pasivo de unos intereses. Entonces, claro, en esta trayectoria de vida, pues me siento decepcionado, porque yo nací en un pueblo de Castilla y León y participé, pues, para socialmente, para que el pueblo mejorase, y bueno, me tuve que marchar de ese pueblo y vine a Madrid. Luché para que este país, pues, tuviese mejores condiciones, etcétera, y me he visto decepcionado por los partidos políticos. He confiado en esta crisis económica en Europa y me siento decepcionado en la respuesta, porque se atienden antes y con más premura los intereses económicos de la banca o de las eléctricas o de las radiales, y se dejan en un segundo plano lo que los ciudadanos necesitan para ser ciudadanos. Entonces, me parece que tenemos que no ser flagelarnos, porque creo que sindicalmente tenemos nuestras victorias. No quiero ser excesivamente pretencioso, pero hemos ganado. Yo he echado a un ministro de Justicia cuando pretendió cambiar una ley del aborto. Yo y muchos conciudadanos como yo hemos cambiado la intención de reducir las pensiones en este país. Yo y muchos ciudadanos como yo estamos en lucha por la igualdad. Yo y muchos ciudadanos como yo. Y lo que tenemos que hacer como sindicato es sentirnos orgullosos en saber cuáles son nuestras banderas, defenderlas en el tiempo hasta conseguir la victoria. Nada más, simplemente creo que hay un peligro, y es que nos sintamos clientes explotados para crear beneficios para terceros, y tenemos que ser ciudadanos para conseguir mejorar la situación general de toda la ciudadanía, en términos globales. ¿Más palabras? Bueno, voy a ser muy breve porque creo que, me ha parecido muy interesante la intervención de los tres. Vamos a ver, UGT tiene 130 años, va a cumplir en agosto, tenemos 900.000 afiliados, una representación ante las instituciones que está avalada por la Constitución, hacemos elecciones sindicales permanentemente, tenemos miles de delegados, y sin embargo un tuitero en una semana puede en un momento determinado tener más influencia momentánea, pero más influencia que nosotros, que todo el bloque, ¿no? El problema no sé si es ese o es que
que le echan más cuenta al tuitero que a nosotros, ¿no? O a lo mejor el problema es el problema es de la sociedad, también puede ser que no ¿quién lo puede defender en realidad? Creo que la figura del delegado es muy importante como sindicalistas, porque tiene cerca Dimitri, ¿no?, que podemos hacerla valer porque es al trabajador al que hemos ayudado a través de ese delegado, ¿no? Entonces, no sé yo realmente quién tiene la culpa. Decir que el sindicato tiene una estructura, desde mi punto de vista, relativamente grande, que ante un elefante tenemos que dar un paso. Es un esfuerzo tremendo de coordinación, de llegar a acuerdos entre las distintas federaciones, las distintas uniones. Eso también nos puede perjudicar, ¿no?, a la hora de movernos tan rápido como se está moviendo la sociedad. Yo quería preguntaros, para movernos más ágilmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y luego, ¿quién tiene el problema? Si es los políticos, la sociedad o nosotros. Complicada. Dani. Sí, gracias. Buenos días. No, yo muy breve porque creo que, bueno, se han dicho ya cosas muy interesantes. A mí me preocupa no cómo estamos ahora o cómo hemos estado, sino cómo veis el futuro. Es una pregunta sobre el futuro de casi de futurólogos. Nosotros hemos formado parte de lo que se llama la sociedad civil. Nosotros hemos formado parte de esa cristalización de la sociedad civil, incluso lo hemos institucionalizado. Es decir, nosotros es que estamos perplejos, lo habréis notado, porque nosotros formábamos parte de la institucionalización, incluso constitucional, de lo que es la sociedad civil. Una sociedad civil que significaba que nosotros canalizábamos el conflicto y éramos interlocutores con los gobiernos. Por tanto, éramos capaces de llegar a acuerdos. El problema que yo veo en este momento es que hay muchos analistas, los propios medios de comunicación, muchos tertulianos, que se quejan de que no existe la sociedad civil a la vez que la bombardean. Es decir, es una especie de deseo de destruir lo antiguo para crear algo nuevo. Y la pregunta sería para vosotros, porque nosotros tampoco tenemos tantos problemas desde ese punto de vista. Hemos sido sociedad civil articulada e institucionalizada, pero también hemos sido otras cosas y podemos volver a serlas. ¿Cómo veis vosotros el futuro? ¿Se va a alcanzar un nuevo equilibrio? ¿Va a cristalizar una nueva sociedad civil que se va a institucionalizar? ¿O tenemos que acostumbrarnos a vivir en este magma permanente y, por tanto, crearnos instrumentos para olvidarnos ya de esa institucionalización y pasar a sobrevivir pues como sobrevivíamos, por ejemplo, hace 70 años, que también teníamos nuestros propios instrumentos para ser fuertes y para representar a la gente? Esa es la pregunta, simplemente. Gracias, Dani. Un turno, sé que las preguntas son muy complicadas y que podríamos estar aquí horas hablando, pero ya vamos fuera de tiempo. Creo que el debate ha estado muy bien, pero lo más breve que podáis, porque tenemos de aquí a los ponentes de la siguiente mesa y querrán tomar también un cafecito. Y entonces, la verdad que lo más rápido que podáis. Súper rápido. Primero, sobre la cuestión de en qué medida tenemos un problema de desafección política en España respecto a los partidos, etcétera. Fijaos, nos quejábamos con 2 partidos, nos quejamos con 4 partidos. Si surgieran 4 nuevos nos seguiríamos quejando. Nosotros cuadro en general en España de desconfianza hacia la política, que es un elemento de, digámoslo así, franquismo sociológico cultural que arrastramos desde los últimos 40 años. Es muy difícil que se produzcan cambios que de repente vayan a enamorar a la sociedad con los nuevos partidos, más allá de que surjan y desaparezcan, porque lo que sí hay es puede haber mucha crítica, puede haber mucho enfado que facilite la cristalización de nuevos partidos, pero la desconfianza de los ciudadanos hacia la política siempre va a estar allí. Haga usted como yo, no se meta en política, sigue siendo la base referente aquí. Y por eso yo pienso que llegaremos a un equilibrio estable, que igualmente los sindicatos siguen siendo necesarios y los agentes también, pero que hay que entender que estamos en esta crisis de confianza. Y eso liga un poco con la segunda cuestión. Hablaba sobre en qué medida un tuitero tiene más influencia o no que lo que haga un sindicato, ¿no? Seamos a la hora de sacar políticas públicas, que es lo que cambia la vida de la gente, la política es una guerra de guerrillas.
de repente una erupción temporal, la cual genera espacio en la agenda mediática y después desaparece. Lo que cambia la vida de la gente son políticas concretas. Y ahí los sindicatos tienen una cosa que no tienen ni los movimientos sociales ni los tuiteros: estructura, organización, planificación. Por supuesto, hay que llegar a más gente, sí lo creo. ¿Por qué? Porque el cambio estructural en la sociedad hace que hoy los trabajadores estén más deslocalizados, más descentralizados. ¿Cómo ser más ágil? Mi briconsejo, aunque no sea experto en comunicación y no tengo ni idea: equipos intergeneracionales. ¿Vale? Yo soy partidario de que hay que tener lo bueno, porque no todo lo nuevo es bueno, pero hay que incorporar nuevas retóricas y nuevas maneras de llegar a discursos que de otra manera, si no, yo lo siento mucho, pero las notas de prensa de UGT, y lo digo porque soy trabajador en la universidad, llegan, nos bombardean con notas de los sindicatos tradicionales, nadie se los lee, nadie se entera de nada, porque hay que buscar nuevas formas de comunicación y entender que esto se mueve. La mesa siguiente seguro que va a dar muchas claves interesantes sobre esto. Y sobre por último, futuro, sociedad civil, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una situación, creo yo, en la cual vamos a tener más agentes evanescentes que van a aparecer y van a desaparecer con mucha frecuencia, que yo creo que lo clásico va a tener tracción, y que estoy muy de acuerdo con lo que decía Ignacio, que es verdad que muchas veces tenemos la impresión de que esto ya lo hemos vivido antes. Y es que, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero sí rima. Y es verdad que hemos visto otros cambios en el pasado que también se daban. Lo que hay que asumir es con naturalidad que estas transformaciones han venido para quedarse, que la sociedad civil y los sindicatos siguen haciendo falta, reivindicar tu espacio y entender que vas a coexistir, no rivalizar, con otros agentes sociales nuevos. Y eso no es un problema, no hay que hacer un cierre defensivo, creo yo, sino al revés. Generar sinergias, tender la mano, crear redes, porque yo sé que muchas veces da miedo, porque esto nuevo que viene de entrada dice, ¡buf! ¿Para qué? Pero yo al revés, yo creo que se pueden hacer cosas positivas, entendiendo que los sindicatos tienen hoy una capacidad de movilización, que muchas veces los movimientos sociales pues aparecen y desaparecen, pero sobre todo para cambiar las políticas, que es de lo que se trata, los sindicatos siguen haciendo falta, creo yo, vamos. También rápido. Del primero nada que añadir, completamente de acuerdo. Sobre lo segundo, únicamente porque por la mención que he hecho a los políticos, por aclarar, claro, yo soy político. Entonces, no es cierto que hagamos más caso a un tuitero que a un sindicato, pero también es verdad que a veces hacemos más caso a una persona que nos viene a ver al Congreso que a un sindicato. Y me explico. Ahí nos viene a ver muchísima gente y en mi caso intento recibir a todo el mundo. Hay gente que incluso se ha plantado en la puerta preguntando, sube al despacho y lo recibes. Yo a lo que hago caso son a las ideas. Por lo tanto, en los temas en los que yo trabajo, si alguien me viene con una buena idea que sintoniza con la línea que nosotros seguimos, pues efectivamente les hacemos caso. De tal forma que yo, si tuviera que hacer un consejo al sindicato, es tengan un muy buen, que me consta, servicio de estudios, que haga buenos informes, que sea riguroso, que nos plantee muy bien las reformas que necesita este país, y yo creo que efectivamente los políticos pues le van a hacer caso. Esto no consiste en tener los 280 caracteres más ingeniosos, sino en tener la mejor idea para abordar los problemas o desafíos que tenemos por delante, ¿no? Así que no es una cuestión de número o de inmediatez, sino sigo pensando que las ideas son las que mueven el mundo, es de tener una buena idea, ¿no? Y lo que decía Daniel, ¿cómo vemos el futuro? Bueno, pues dos cosas. Como diría alguien que conozco, en primer lugar yo lo veo con optimismo antropológico, es decir, intento ver el mundo siempre así. Y en segundo lugar, creo que lo que nos ha pasado con esa sociedad que estábamos hablando, digital, es que ha caído un meteorito, como cuando los dinosaurios, y en esa caída del meteorito hay algunos que sobreviven y otros que mueren. Entonces, esto de las nuevas tecnologías es de esas características y solo sobrevivirán aquellas especies que se sepan adaptar al nuevo hábitat. Entonces, para sobrevivir vas a tener que seguir seguramente haciendo cosas parecidas, pero en otras vas a tener que cambiar bastante, ¿no? En tu relación de intermediación, como decíamos, pues a lo mejor tienes ahora nuevos instrumentos que te permiten mucho mejor hacer de intermediario. Y hablábamos del tema de los algoritmos, es decir, hay instrumentos nuevos que te permiten mucho mejor conectar con la sociedad y tendrás que incorporarlos. Digamos, la rigurosidad, los argumentos, las ideas van a seguir siendo válidas en este mundo y en el anterior, por lo tanto vas a tener que seguir teniendo buenas ideas. Así que creo que los sindicatos van a tener buen futuro, los tradicionales o los que puedan seguir, porque va a seguir haciendo falta gente que represente a los trabajadores. Lo que pasa es que, como digo, esos trabajadores van a cambiar. Yo hablaba de algunas cosas
hace un momento que me parecen relevantes en las relaciones laborales, la distancia, ¿no? El trabajo que se produce a kilómetros de donde se produce y cosas así. Pero a mí, en torno a eso, hay una cosa que hace tiempo que no me quita el sueño, pero sí que me hace pensar y que tiene que ver con la socialdemocracia, y lo dejo para el futuro, ¿no? Para otro debate. Creo que la sociedad del futuro se va a diferenciar de la que venimos en que el trabajo va a dejar de vertebrar la vida de la gente. Y eso es bastante importante. Como decía hace muy bien Pablo, el trabajo nos generaba, o en esta sociedad industrial, era lo que generaba la identidad. Pero ¿qué sucede si a la gente su trabajo ya no genera identidad o ya no vertebra su vida? Si hay gente que se va a levantar por las mañanas y sabe que no va a trabajar, pero a lo mejor ni ese día ni nunca más. O si hay gente que se levanta por las mañanas y va a tener un trabajo que muta y que es creativo casi a cada hora y que se tiene que reinventar cada día. ¿Y qué sucede si de repente, como digo, hay trabajos que se producen a esas distancias tan kilométricas y se de forma virtual? Pues seguramente vamos a tener gente, su idea de trabajo va a ser muy distinta, o si siquiera va a tener trabajo porque por razones X y Z, pues la sociedad le va a tener que proveer algún tipo de renta, pero no va a ser el trabajo lo que le va a dar a esa renta. Eso es un cambio muy grande en la idea de sociedad. Y eso puede suceder con las nuevas tecnologías. Y no creo que sea malo, es decir, ojalá viviéramos en una sociedad en la cual las máquinas trabajaran por nosotros y nosotros pudiéramos dedicarnos a leer, a escribir y a no sé cuántas cosas más. Me parecería estupendo, ¿no? No llegaremos a ese máximo, pero sí que va a haber gente que le va a pasar eso. Entonces, creo que como sindicato todas esas cosas se tienen que hacer pensar a quién vas a representar, cómo van a ser esos que vas a representar, cómo les vas a representar y con qué herramientas y con qué instrumentos. Creo que es posible hacerlo, por lo tanto, como digo, lo miro con optimismo. Es posible, pero ese es el debate que se abre a futuro y en el que seguramente vamos a tener que estar hablando un tiempo, porque como decía, si en la imprenta pasaron 300 años hasta que surgió el primer periódico, pues seguramente con los cambios tecnológicos va a tardar un tiempo hasta que seamos capaces de saber, no digo domesticar, pero sí lidiar con lo que nos está pasando. Muy brevemente, simplemente para decir que, como se ha demostrado hoy, tenéis excelentes comunicadores y comunicadoras en el sindicato y gente que es capaz de captar la atención. Por tanto, tenéis la primera baza, la tenéis. Gracias, Dimitri. Para terminar, 2 o 3 repliques. ¿Ahora? ¿Sí? Como decía, agradeceros que hayáis venido, agradecer las aportaciones. Creo que en esta última reflexión hemos abierto mucho más todo el abanico, pero creo que ha sido muy oportuno y además por donde ha ido la mesa, porque enlaza con todo lo que ayer estuvimos hablando, ¿no? El sindicato, lo decíamos, cumplimos 130 años, pero la idea de UGT no es mirar el pasado, ver lo que hicimos, ver lo que estamos haciendo en el presente, pero sobre todo mirar al futuro. Nosotros somos conscientes, y creo que Ignacio lo ha expresado claramente, ese meteorito que ha caído, que ha revolucionado todo, que tenemos que adaptarnos a las nuevas fórmulas de trabajo que están apareciendo y que ya existen, pero tampoco podemos olvidarnos de las fórmulas de trabajo que también van a existir. Y por lo tanto vamos a tener que jugar con la forma tradicional de acercarnos a los trabajadores y a las trabajadoras con nuevas fórmulas de cómo nos acercamos. Creo también que no nos tenemos que volver locos, y es algo que hacemos, ¿no?, con esa inmediatez, es el no estar, es el no somos los primeros, porque como sindicato tenemos que dar esa noticia, tenemos que dar esa opinión, pero para nosotros es muy importante algo que se ha dicho aquí, y es cambiar las políticas y dar nuestra opinión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que hacernos fuertes. Como sindicato lo que hacemos es propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y para nosotros es fundamental esas políticas públicas que tendrán que cambiar seguramente como vaya evolucionando la sociedad, como decíamos, ¿no?, que hay que hacer ese reparto de la riqueza. Y es algo que venimos diciendo muchas ocasiones. Si cuando la revolución industrial de finales del 19, principios del 20, se consiguió reducir la jornada de trabajo a 8 horas y que hubiera vacaciones por esa introducción de las máquinas,
a lo mejor en el siglo XXI pues va a haber que reducir la jornada de trabajo para poder repartir ese trabajo, ¿no? Y es algo que en el sindicato estamos hablando, estamos trabajando y de verdad que interesantísimo todas las opiniones y sobre todo porque ha unido muy bien nuestra jornada de ayer de cómo acercarnos a la sociedad, cómo hacer atractivo, ese mensaje que nosotros damos, que somos conscientes que en muchas ocasiones no llega, pero que en el fondo nuestro papel fundamental es cambiar las políticas y que las políticas mejoren la vida de todos, vivamos donde vivamos y estemos donde estemos, ¿no? Y creo que ese papel fundamental del sindicato lo vamos a mantener y que estamos trabajando para mantenerlo, siendo conscientes de que tenemos que cambiar sobre todo la forma que tenemos de explicar lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas puntuales, como Dimitri decía, con cara y ojos en las empresas que mejoramos la calidad, ya no solo de la vida en general, sino del mercado laboral y que tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Muchas gracias. Gracias por vuestras reflexiones también. Muchas gracias a Pablo, a Ignacio y a Dimitri. Creo que hay un descanso, ¿no?, breve. Tomamos un café breve y ya nos incorporamos a la segunda mesa.